Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento en que vean este video. Es para mí un gusto estar con ustedes en el entrenamiento del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. De hecho, creo que es la base. Este es la base del entendimiento de cómo generar eh, ingresos pasivos en el mercado, en el mundo de las criptomonedas. Es un mundo nuevo, literalmente, tiene 12, 13 años de existir. Por lo tanto, es un mundo todavía desconocido para muchas personas alrededor del mundo. Y creo que lo más importante de esto, hay dos tipos de personas que se benefician siempre que hay algo nuevo. Son los innovadores, los que toman acción al principio, toman el alto riesgo, pero también tienen el alto proporción la proporción de riesgo contra beneficios siempre es alta en los dos casos, entonces se benefician. Y también la gente que tiene conocimiento, es decir, la gente que no toma el riesgo, sino que que tiene conocimiento, por lo tanto, toma decisiones informadas y calculadas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, hay mucha gente que vive la vida. Bueno, déjenme preguntarles, si ustedes piensan, ¿cuántos piensan de ustedes que alguien puede vivir yendo a apostar en los casinos? Ah, la verdad es que todos sabemos que cuando alguien va a apostar a los casinos es porque están precisamente apostando, están esperando que la suerte esté de su lado, que las circunstancias ganen. Estamos hablando de que están, de hecho, como echando un volado, tirando una moneda en el aire y viendo a ver si ven. Esa es la mayor parte de las personas. Pero las probabilidades son de que la gente que va a los casinos a apostar su dinero lo pierde. De hecho, normalmente la gente que gana siempre en los casinos son los dueños de los casinos. Los casinos siempre ganan. ¿Por qué razón? Porque las probabilidades siempre están a su favor. En todos los juegos, las probabilidades están a su favor. Quiere decir que los casinos ganan dinero gracias a una cualidad de los humanos que es la avaricia. Cuando alguien tiene las ganas de generar ingresos rápidamente, porque todos tenemos esas ganas de la avaricia, cuando alguien tiene esas ganas cuando alguien gana dinero, vamos a suponer que de 100 apuestas, normalmente la casa va a ganar 70 de esas apuestas y puede perder 30 si las probabilidades son de 70 a 30, ¿ok? Normalmente las probabilidades van a estar siempre, quiere decir, siempre orientadas hacia la casa, hacia los dueños del casino. Entonces, cuando alguien va a ganar al casino, el casino gana dinero y la persona gana dinero, se va contenta, pero como ya ganó, cree que va a volverlo a hacer y entonces vuelve a invertir el dinero que ganó. Pero como las probabilidades están en su contra, ese mismo dinero que ganó lo vuelve a perder porque las probabilidades son mayores de que va a perder de que va a ganar. Entonces, siempre, aunque las personas ganan el dinero en el casino siempre gana el dinero porque lo gana de regreso. Y esto es un hecho, o sea, no es cuestión de especulación, así es como funcionan los casinos. Por eso es que los casinos ganan tanto dinero. Y si en alguno de los juegos de los casinos alguien aprende cómo ganarle, por ejemplo, los que saben contar cartas en el blackjack, que aprenden cómo cambiar las probabilidades a su favor de la persona que juega, los casinos lo echan. Cuando se dan cuenta que alguien sabe cómo, lo echan, literalmente lo echan, lo sacan del casino con la seguridad o con la policía. Es decir, un casino es un robo glamorizado, ¿verdad? Ya, eso es robo glamorizado, porque la gente va a perder su dinero, lo va a poner ahí con gusto, y los que ganan por el azar realmente o por su habilidad,
los sacan, no son permitidos, ¿ok? ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, porque la calidad o la forma de crear estas inversiones es sencilla. Obviamente, la gente que tiene los casinos crean un sistema donde ellos siempre van a ganar y las demás personas van a perder y la gente va a continuar invirtiendo su dinero o no es ni inversión, es apostando su dinero con las esperanzas de hacerse ricos, hacerse millonarios rápidamente. Algo, y este tipo de, para mí es una estafa, pero es una estafa que se disfruta, ¿verdad? Todos vamos a Las Vegas a algún momento a darnos un paseo, a dar una vuelta al casino. Hay en locales, en las comunidades locales, lo que se llama la lotería. En muchos países existe la Lotería Nacional. Por ejemplo, en México existe la Lotería Nacional, que es un aparato donde es exactamente lo mismo. La gente compra sus billetes de lotería. Las probabilidades de que alguien gane dinero son tan menores que es más probable que le caiga un rayo a que se gane algo en el casino, en el boleto de la lotería. Sin embargo, las personas van y compran su billete de la lotería y gastan su dinero en esa actividad. Son actividades que no tienen la certeza de ganar dinero, pero para lo que voy es que este es el comportamiento humano, ¿ok? Es el comportamiento humano, así es como el humano se comporta, es irracional como yo también soy humano, somos irracionales en nuestras toma de acciones. Y cuando tiene que ver con dinero, esto se incrementa mucho más. Y los que saben cómo abusar, abusan de eso. Ahora, vamos a empezar a hablar de, ¿por qué hablamos todo de esto? Bueno, cuando yo les presento esta imagen, ¿qué es lo que ustedes ven en esta imagen? Este, ¿qué tipo de, cuando ven esta imagen, qué es lo que en sus mentes piensan? ¿Qué es la primera palabra que les viene a la mente? No sé, belleza, tranquilidad, bonito. Belleza, ok. Color. Color, ok. Estas flores que ustedes ven aquí son tulipanes. ¿Por qué razón comprarían ustedes un tulipán? Porque es ¿Por qué bonito. razón? Porque es bonito, ok. O sea, el tulipán lo compra Pedro porque es bonito. Es decir, le da una sensación temporal de felicidad, ¿verdad? Porque el tiempo que va a durar el tulipán Sí. es una sensación temporal. O sea, está dispuesto a pagar dinero por que le dé un poquito de felicidad cuando ve el tulipán, ¿ok? Estamos hablando de que está pagando por un servicio, está pagando por un servicio que le está dando el tulipán, porque no se lo va a comer, el tulipán no lo va, no le ofrece ninguna cosa nutritiva, no lo va a vender a menos que se dedique a vender tulipanes y seguramente no piensa un método de inversión, no dice, el tulipán va a subir de precio y lo puedo vender. Nadie piensa que un tulipán es una cosa de inversión, porque el tulipán se va a perder, se va a marchitar, se va, la flor se va a marchitar y ya se desapareció la inversión. Pero, como les estaba yo platicando, o sea que el tulipán puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Todos somos humanos y todos podemos pensar que tenemos la misma forma de ver, pero no. A Pedro le gusta, a Pedro le conviene por el servicio que le va a dar, a lo El mejor, regalo, a porque va lo a ser mejor, un regalo. o a lo mejor va a ser un regalo, por ejemplo, y entonces que le va a dar le va a beneficiar, porque va a beneficiar. Cuando yo doy un regalo a alguien, eso me da dos cosas. Me da un servicio a mí porque me da felicidad, el acto de dar un regalo a alguien me da felicidad, pero también el dar mi regalo a esa persona crea una relación con esa persona. Entonces es una inversión. En el caso, por ejemplo, eh, allí en ese caso es una inversión, un servicio. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en una relación con una persona que a futuro me puede beneficiar. O sea, también tiene un beneficio, tiene doble beneficio.
Tiene el beneficio mío, tiene el beneficio de que la otra persona también se siente bien y también tiene el beneficio de que cree una inversión a futuro en una relación. Es decir, estamos hablando del valor práctico de lo que nos significa. Habrá quienes lo regalen porque quieren pues, conseguir una novia y entonces no es ni porque les dé el servicio para ellos, lo único que quieren es quedar bien con la persona, es decir, subir su estatus. Alguien que regala flores sube el estatus en el grupo social. Entonces, el tulipán me sirvió para subir mis estatus. El punto que quiero explicarles es que un mismo artículo nos puede servir para diferentes funciones dependiendo de qué es lo que nosotros querramos hacer. Hubo un momento en los 1640 cuando en Holanda los tulipanes se convirtieron en un asset, es decir, en una inversión. Esto es una cosa descabellada, en una inversión. Y esto es un ejemplo de cómo los humanos hacemos cosas increíblemente ridículas, no lógicas. Durante los 1600, cuando los tulipanes, Holanda es famoso por los tulipanes. Bueno, en un momento hubo en que los tulipanes empezaron los holandeses descubrieron los tulipanes, empezaron a llegarles de un color, le salió como cuando se empiezan a mezclar los tulipanes, le salió una mezcla de un tulipán diferente con rayas. Entonces, cuando un tulipán salió con rayas fue único. Es decir, no había tantos tulipanes con rayas porque la mayor parte de los tulipanes eran sólidos. Entonces, ese tulipán con rayas, por ser único, subía de precio y que todas otras personas querían comprar ese, y cuando otras personas querían comprar ese mismo, creaba una demanda. Y entonces, como había escasez de ese tulipán, en inglés se dice scarcity, cuando hay poco de algo, eso empuja el precio para arriba, y entonces se creó una locura, ah, tengo que estudiar español, ya se me olvidan las palabras, creó Euforia. creó una euforia en el grupo social, que todo el mundo quería un tulipán con rayas. Y entonces cuando todo el mundo empezó a querer un tulipán, esto es muy interesante, yo considero muy interesante, todo el mundo quería un tulipán con rayas, el precio de los tulipanes con rayas empezó a crecer, el precio de los otros tulipanes empezó a subir, y llegó un momento que una flor de tulipán se vendía por alrededor de $150,000. Y los más raros costaban alrededor de $1,000,000 en precios de hoy. Imagínense lo que le estoy hablando. $1,000,000 por una flor de tulipán. ¿Por qué razón estaban comprando este tulipán todas estas personas? ¿Por el servicio que les iba a dar? No creo. ¿Por qué era la relación con las personas? No creo. El mismo artículo subió de precio, de valor, porque para ellos se les convirtió en algo, en una inversión. Era para ellos una inversión, era comprar y vender, comprar y vender. Y entonces se volvió una locura. El precio de los tulipanes se creció. En la bolsa de valores se vendían los bulbos, o sea, las flores, se vendían las flores en la bolsa de valores, en el mercado de valores se empezaron a vender estos bulbos y creó una gran locura. Estos tulipanes lo que hacían era para la gente y para ellos era un asset, una inversión, porque lo iban a vender. Es decir, el tulipán no era un medio de intercambio de valor, sino era una forma de generar ganancias, generar ingresos. ¿Ok? Y esto se los explico porque el concepto del dinero es un concepto que es diferente para cada persona, es diferente para cada persona. Por eso es importante, o sea que, y eso también es un fenómeno interesante. Por ejemplo, yo tengo aquí un billete de $100. Cuando ustedes ven un billete de $100, para qué les sirve este billete? ¿Cuál es el uso de este billete? Si ustedes piensan, ¿cuál es el uso de este billete? Igual que en los tulipanes. Aquí, ¿qué uso tiene para ustedes un billete de $100? Primero uno piensa
me sirve para comprar. Le sirve para comprar, o sea, es un medio de intercambio. Es decir, si yo tengo un billete de $100, puedo adquirir otros bienes. O sea, es decir, y esto es lo interesante, el dinero, un dólar, un billete de $100, me sirve para comprar otros bienes. Pero dependiendo de donde ustedes vivan, podría ser o no podría ser una inversión. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, un billete de $100, si yo compro un billete de $100, vamos a suponer que tengo oro y con mi oro compro el billete de $100, no es para invertir. Es decir, no es porque espero que el billete de $100 suba de valor, porque de hecho, el billete de $100 es una mala inversión. De hecho, los dólares son una mala inversión. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la inflación. Sí, es decir, la alza de los precios. Entonces, si yo compro un billete, si yo adquiero un billete de $100, sé que voy a perder dinero. Yo voy a perder dinero porque hay inflación que hace que los precios suban y sé que en un año mi billete de $100 no me va a comprar lo mismo que me compra ahorita en este momento. Es decir, no es un método de guardar valor, sino es un método de intercambio. Más sin embargo, por ejemplo, dependiendo de donde ustedes vivan, si se compara ese billete de $100 con la moneda que ustedes tengan, es diferente el caso. Por ejemplo, si la inflación de su país, del precio del dólar, es que el precio del dólar se va incrementando durante el proceso de un año, entonces en su caso un billete de $100 significa una inversión porque saben que va a subir más de precio que la inflación de su país. Entonces sí es una inversión. Entonces, en esta misma reunión, habemos gentes que a lo mejor para ustedes es una inversión, pero para mí no lo es. Para mí es una pérdida de dinero. Sí, es decir, dependiendo de dónde, de quién sea la persona que vea el artículo, puede ser una inversión o puede ser un medio de valor. Hay diferentes formas, es decir, puede guardar valor. ¿Cómo consigo yo este dinero? Bueno, lo consigo. ¿Cómo consigo este billete de $100? Y aquí suena interesante hablar del cuadrante de Robert Kiyosaki, porque Robert Kiyosaki, ah, que también el señor para mí es un fraude, pero el cuadrante es interesante, es un cuadrante interesante. Habla de 4 diferentes formas del flujo de dinero. Y uno de ellos es primero ser empleado. El empleado es aquel que consigue este dinero, lo consigue por cambiar su tiempo. Yo trabajo para alguien, le doy de mi vida, me pongo a trabajar de mis esfuerzos y por eso me regresa a mí ese dinero, que en este caso ese dinero me sirve para adquirir otros bienes. Eso es el empleado. El autoempleado es la persona que ahora él crea este empleo. Él no trabaja para alguien más, sino que trabaja para sí mismo, pero aún así su trabajo, su vida está relacionado, es decir, da su vida para generar estos ingresos de estos dólares, que pueden ser inversión, que pueden ser método de adquisición de cosas. Luego viene el que es el dueño del negocio, que el dueño de un negocio tiene empleados y ahora él lo que hace es maneja o controla a la gente que cambia el tiempo de su vida por dinero. Él gana dinero por el tiempo de otros. Y el inversionista, que esa es la meta de todo el mundo, que es el que tiene el dinero y el dinero le genera más dinero. Es decir, su dinero genera más dinero. Este es verdaderamente el, 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 el que tiene un ingreso pasivo porque realmente no tiene que dedicarle nada de tiempo, sino que el propio dinero trabaja por sí mismo porque compra inversiones que le van a generar un dinero. Esto, todo esto es importante entenderlo porque cuando hablamos de las criptomonedas, las personas, no todo mundo entiende. Todo mundo tiene el concepto general de que todas las criptomonedas es solamente Bitcoin y y no entienden que hay miles y miles y miles de criptomonedas y tampoco entienden el verdadero uso de las criptomonedas, que puede ser por diferentes razones. Cuando Bitcoin fue creado, la razón por la que Bitcoin se creó fue
para que tuviera la misma función de los dólares. La función de los dólares es intercambio de valor, para yo poder intercambiar valor entre dos personas. La diferencia es que este intercambio de valor no tenía que envolver a el banco. Es decir, no envuelve a los gobiernos, no envuelve, yo puedo intercambiar valor con otras personas, mientras que ese valor se pueda aceptar en ese país, yo voy a utilizar ese es un método, es una herramienta para poder intercambiar valor entre personas de persona a persona sin utilizar el banco, sin dejar que la inflación me afecte, porque la inflación no me afecta. Cuando compro una moneda de ese tipo, es independiente de la inflación. Y ese fue el método, la función original de Bitcoin, el intercambio de valor. Más sin embargo, como Bitcoin tiene algunas de las características similares a lo que es los tulipanes. Y yo no creo que haya sido creado con ese método, sino que le pasó lo que le pasó a los tulipanes. Como Bitcoin tiene un número limitado de 21 millones de Bitcoins, es el número limitado que va a existir y el número es más difícil de conseguir y más difícil de conseguir, es inevitable, es inevitable que el precio de la moneda suba de valor, el precio de la criptomoneda suba de valor. ¿Por qué? Porque hay un número limitado y cada vez es menor. Exactamente lo mismo que pasó hace 500 años, 400 años con los tulipanes, es exactamente lo mismo que le está pasando al Bitcoin ahorita. Estamos hablando de qué? Que un tulipán es un pedazo de planta, es literalmente es una planta, es la flor de una planta, ¿ok? Es el órgano sexual de una planta. ¿Ok? Eso es lo que es. Y ese órgano sexual sube de precio porque hay alta demanda y porque hay poco abastecimiento y su rareza hace que incremente el precio. Entonces, Bitcoin le pasó lo mismo. Hay una alta demanda, es raro porque es único, hay pocos, hay 21 millones, es difícil de conseguir, no es fácil. Eso es lo que hace inevitablemente que el valor de la moneda suba, pero no es nada tangible. Es decir, Bitcoin no es más que una serie de números escritos en un libro electrónico. Eso es todo. Un Bitcoin no es más que el registro de un valor en un libro electrónico. No es ni siquiera, tiene más valor un tulipán que lo que tiene el valor físico de Bitcoin, ¿ok? Ese registro se puede escribir en un papel y el que yo tengo ese papel que tiene, que tengo el número de la posición de ese libro, de ese registro en ese libro electrónico, eso es lo que a mí me da derecho a ese Bitcoin y eso es lo que vale ahorita 28,000, 29,000 dólares. El tener el número de ese registro en un libro electrónico y que el propósito era de hacer intercambio de valor a nivel internacional y sin la utilización pero ahora se ha creado una locura. ¿Cuántos años le quedan a Bitcoin? Bueno, todavía le hacen falta, creo que 50 o 100 años más para la impresión, que es todavía, crea una cantidad menor y menor y menor de Bitcoins cada vez más disponibles en el mercado, por lo tanto van a continuar, van a hacer que el precio del producto se incremente. Pero recordemos lo que pasó con el mercado de los tulipanes. Los tulipanes tienen una expiración. Obviamente el tulipán se muere. Si no lo cuida, se muere. Imagínense lo que pasaba a alguien si no cuidaban sus plantitas, no les daban agua, no les... Entonces, en el momento en que la demanda del tulipán cayó, en ese momento el mercado se cayó porque entonces la gente no quería comprar esa cantidad de flores, no quería pagar esa cantidad de dinero por flores, por órganos sexuales de plantas de colores que los hacen sentir bien. eh, y entonces el precio en el mercado se cayó y obviamente que gente que perdió todo porque invirtió dinero en plantas. Y entonces eso es exactamente lo que pasa cuando hay
no, sin importar el material. En el 2008 hubo una gran crisis financiera y la crisis financiera fue ocasionada por la misma razón que la gente juega en los casinos, la misma razón que la gente compra la lotería, la misma razón que la gente compró los tulipanes. Es decir, la gente empezó a comprar casas, que podríamos decir propiedades, es decir, bienes raíces. El precio se empezó a incrementar y los bancos empezaron a crear otros métodos financieros, de formas de vender, subdividir los préstamos bancarios. El punto es que se creó nuevamente otra burbuja y es ocasionado por lo mismo, la misma cosa. Y el día de hoy es nuestro trabajo es entender cuál es el funcionamiento, cuál es el estado mental de las personas que hace que algo suba de valor y baje de valor. Ahora, si yo tengo este billete de $100, las personas, igual que en los casinos, los casinos van a ganar siempre que haya gente dentro de los casinos. Y entre más estén confundidos, más. Por eso los casinos no tienen ventanas, los casinos siempre tienen luces, siempre es de día dentro de un casino. ¿Por qué? Porque la gente no, y siempre tiene bebidas alcohólicas para que la gente piense menos, use menos inteligencia, sean más tontos. Esa es la realidad. ¿Para qué? Porque entre menos piensen y usen su inteligencia, más actúan por emociones y por lo tanto el casino sigue ganando dinero. Esa misma metodología es la misma que utilizan los bancos. Los bancos, si hablamos de que un dólar no tiene valor, por ejemplo, aquí en Estados Unidos un dólar realmente es una mala inversión. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Crean métodos financieros donde dicen, bueno, si yo te presto a ti un dólar, por haber hecho una transacción del préstamo, cobran un dinero, cobran una comisión por el rendimiento de un servicio. Entonces, los bancos ganan dinero por los servicios que ofrecen. No es por el dinero, están en el mercado de dinero, venden papeles que no sirven para nada, no tienen ninguna valor, ninguna función física más que todo mundo creemos que tiene valor. Y a nivel mundial, este papel que no costaría más de un centavo en su valor físico por el papel, pero más es el valor ideológico que tiene, el valor que mentalmente tiene, y ha manejado la economía a nivel mundial. A nivel mundial, todo se genera a base de dólares. Yo le comento a todo el mundo siempre que estamos en un momento muy, muy, muy interesante económicamente porque este mismo dólar está empezando a perder valor. Los países están empezando, hay un grupo que se llama BRIC, me parece es el nombre, donde están uniéndose para usar una nueva moneda para intercambio de valor a nivel internacional. Le llaman a esto la dedolarización, donde ahora eso hace que los que tienen dólares es peor inversión. ¿Por qué? Porque ahora el valor del dólar nadie lo quiere. Y entonces eso crea una situación donde a nivel mundial la gente no quiere estos billetes y cuando no quiere estos billetes, entonces cuando hay baja demanda, baja el precio del dólar, entonces esto crea un problema financiero para toda la gente que tiene sus valores guardados en dólares, crea una conmoción a nivel internacional. ¿Okay? Esto es lo que va a pasar. Y por lo tanto, va a haber la búsqueda de otras opciones para poder guardar el valor o para poder hacer intercambio. Una de ellas es lo que estaba pasando, si ustedes van a ver el precio del dólar y van a ver su valor, el precio del dólar, perdón, del dólar, del oro, está incrementando el precio del oro. ¿Por qué razón? Porque la gente está perdiendo la confianza en el dólar y el oro está empezando a subir de precio. Y obviamente cuando hay una opción donde todo el mundo pueda usar cambio de valor y que todo el mundo pueda utilizar, la gente va a utilizar esa nueva forma. Y es precisamente las criptomonedas lo que van a causar eso, porque las criptomonedas es una forma de intercambiar valor que no está gobernado por el banco, que no está gobernado por ninguna entidad física, y entonces
la gente va a empezar a migrar su forma de intercambio de dinero a métodos electrónicos. Todo esto es realmente nuevo, todo esto es realmente nuevo, 10, 12 años, no tiene más tiempo de esto. Ahora, para terminar, quiero comentarles por qué esto es importante, porque los bancos, nosotros pensamos que quienes gobiernan el mundo son los gobernantes, pero realmente quienes tienen control del mundo son los banqueros. Los banqueros, los grandes consorcios bancarios tienen el control de el dinero, son los que le dan a los gobiernos el dinero para la construcción de cosas, o otorgan préstamos para que el gobierno pueda invertir en infraestructura y todo ese tipo de cosas, pero y cobran intereses por préstamo del dinero. Entonces, los bancos son los que contienen ese poder. ¿Cómo manejan el crecimiento? Bueno, porque ellos controlan las leyes que controlan el dólar. Por ejemplo, cuando alguien deposita un dinero en el banco tiene la oportunidad. Si usted deposita $1,000 en el banco, por ejemplo, en Estados Unidos, la regla es de que si alguien deposita yo $1,000 en el banco o lo guardo en mi cuenta bancaria, el banco ahora otorga préstamos a las personas, no por mis $1,000, sino lo hacía antes 10 veces, daba préstamos de $10,000 por los $1,000 que yo deposité. A esa regla acaba de cambiar y ahora es ilimitado. Pueden prestar $100,000 por $1,000 que yo deposité. Es decir, lo inventan de la nada, prestan dinero que no tienen, pero con que yo haya hecho un depósito. ¿Quién crea esta regla tan favorable para el banco? Los bancos que tienen el control de las leyes, que controlan la legislatura y hacen que este tipo de leyes se pasen. Y los bancos controlan los gastos. La razón por la que ganan los bancos es porque pueden hacer préstamos, porque cobran comisiones al hacer los préstamos, porque cobran comisiones al hacer las transacciones. Y recientemente surgió un concepto, gracias precisamente a que se creó la primera criptomoneda que se llama Bitcoin, surgió un concepto de de hacer electrónicas todas las transacciones y hacerlas descentralizadas, es decir, que no sean controladas por los bancos y que esas mismas intereses que se creen generalmente, o se creen nuevamente, pero ahora que no beneficien a el banco centralizado, sino que beneficien a la comunidad, ¿ok? Eso es el nuevo concepto, que eso se le conoce como descentralizado, finanzas descentralizadas, que es el mercado de dinero, pero descentralizado, donde los que se benefician ahora son la comunidad. Y los que nos vamos a beneficiar somos los que somos parte de esa comunidad, porque podemos ganar dinero como si fuéramos banqueros, dependiendo de la forma como estemos involucrados. Y precisamente para eso es nuestro entrenamiento, es para explicar cómo podemos entender las bases de cómo participar en el mercado del dinero, donde va a ser, yo puedo decir que en los siguientes 5 años va a ser una locura completamente el cómo va a migrar el mundo. El mundo va a migrar y esto no es una predicción de Nostradamus, sino es sencillamente el analizar para dónde va el movimiento económico y cómo ahora va las personas, los nuevos seres humanos que están aprendiendo de tecnología, van a tomar opciones, van a tomar decisiones que son diferentes a las que nosotros tomamos y son diferentes a las que nuestros antepasados tomaron y van a llevar el mundo económico a un nuevo lugar porque estamos en un nuevo mundo y estamos en una situación económica mundial que es muy sensible. Entonces, lo importante es estar en el momento adecuado para poder ser de los primeros que podamos aprender cómo ganar de ese movimiento descentralizado de finanzas. Ahora, también estamos en un momento muy, muy interesante porque es un momento al principio, hay mucha ignorancia y no todo, es decir, todo está basado en confianza de que cuando hagamos inversiones descentralizadas, la persona que esté creando ese tipo de inversión lo cree de una forma honesta
porque igual los seres humanos tenemos la tendencia a la avaricia, la tenemos todos, y alguien que cree un sistema lo puede crear de una forma que sea, que le beneficie a él, más que le beneficie a la comunidad. Eh, entonces, por eso es muy importante tener conocimiento, saber qué cosas buscar, mientras, especialmente en el momento en el que esto está, en el que está siendo creado, que es ahorita, justamente ahorita es cuando se están creando los movimientos de financiamientos descentralizados en donde podemos aprender cómo invertir, cómo prestar crear estas monedas, cómo participar al comprarlas, cómo invertirlas, cómo podemos ganar dinero de forma similar a los bancos por medio de prestar. Y bueno, si alguien crea algún sistema donde esto. Ahora, y esto es muy importante, por ejemplo, cuando yo invierto dinero en el banco y el banco me da un 5% de interés, la pregunta siempre es, bueno, ¿de dónde saca ese 5% de interés? Bueno, y es fácil de entenderla. Si el banco le cobra a alguien el 10% de interés por un préstamo y a mí me paga el 5% de interés, ok, es fácil de generarlo. Estás creando dinero de la nada, pero me estás pagando el dinero del interés de otras personas. Y eso es bueno, el punto es que eso es una forma real de generar ingresos pasivos. Pero en el mercado de las criptomonedas, una gran cantidad de personas están creando estafas donde le dicen a la gente, yo te voy a generar el 20, el 30, 40%, pero la gente no entiende, no hace la pregunta que es, ¿de dónde sale ese dinero que estás generando para pagarme esa cantidad? Porque tiene que salir de algún lugar. En el caso de los bancos, la estafa por lo menos es bien obvia, porque es lo mismo, es una estafa, donde el banco cobra, vamos a suponer que cobre un 10% de interés anual por préstamos y a mí me debe un 5%. Si yo le presto, si yo pongo $1,000, de mis $1,000 el banco me paga a mí el 5% de interés, que serían $50 en un año, pero con esos $1,000 que yo le di al banco, el banco puede prestarlo 99 veces al 10%. Entonces el banco crea de intereses, el 10% serían 100 más 90, o sea, 100 veces serían 1,000, 10,000. Crea $10,000 de intereses y solamente tiene que pagar 50. Es decir, es real. El banco genera una gran cantidad de dinero. Bueno, cuando una persona crea un negocio de criptomonedas que paga interés, tiene que saber de dónde sale ese interés porque el banco es el dueño de las estafas. Es decir, el banco puede generar esa cantidad de gastos, pero las criptomonedas no usan ese tipo de reglas. Por lo tanto, es importante entender y saber qué preguntas hacer básicas para poder darse cuenta cómo podemos asegurar la forma, pero aún así, asegurar nuestras inversiones, pero aún así, de todas formas, es siempre importante estar monitoreando. Entonces, durante este tipo de entrenamiento que vamos a ver, vamos a entender, vamos a saber qué preguntas hacer, vamos a poder entender cómo entrar, cómo comprar, qué preguntas hacer para saber en qué momento salir, porque lo igual, créame que hubo gente que generó millones y millones de dólares en los tulipanes. Igual hubo personas que se volvieron mega millonarios cuando los mercados de bienes raíces se cayó. Cuando el cripto, la Bitcoin se vendió a $70,000 y después bajó a 30,000 o a 20,000, hubo personas que se convirtieron en millonarios. Entonces, es importante saber en qué momento entrar y en qué momento salir y qué tenemos que monitorear para poder saber esto. Pero todo esto lo vamos a ir aprendiendo en este curso, en este entrenamiento. Y voy a dejar el foro abierto en los últimos 5 minutos que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Jesús, bueno, justamente todo lo que nos comenta, a veces uno lo escucha, pero falta la asesoría y lo que tú nos compartes por tu experiencia. Justamente, claro, en el caso tuyo de Estados Unidos, comprar dólar se desvalora por la inflación. En el caso nuestro, por ejemplo, acá en Chile, si yo compro dólares porque me estoy protegiendo un poco,
de que por la inflación, por la desvalorización del peso chileno, por lo menos el dólar me va a dar el mismo valor que lo que tengo hoy día, quizás en 2 años más. ¿Ok? Pero ahí viene después cómo enriquecerse, haciendo que el dinero nos dé dinero. Exacto. Y tú Y esto es has hablado de muy las criptomonedas como el tema de descentralización financiera. ¿Eso es? exacto. Y esto es muy importante el comentario que hace, porque, por ejemplo, la conversación sobre un mismo artículo puede ser diferente. Por ejemplo, mientras yo le digo a alguien no compres dólares, pero esa es una realidad para en Estados Unidos, pero no es una realidad para Chile. En la realidad es el contrario. Entonces, quiere decir que un comentario en un comentario puede ser real para una persona, pero no real para otra persona. Por eso es importante entender que todo es relativo dependiendo de quién es, eh, porque hay personas que escuchan una sugerencia, pero a lo mejor esa sugerencia es una realidad para la persona que lo está hablando, pero no es la misma sugerencia para otra persona. Entonces, exactamente, es eso, exactamente el ejemplo. Por ejemplo, en Chile es una buena inversión comprar dólares. Aquí es una mala inversión comprar dólares. Lo que quiere uno es, sí, y es una realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Y si yo viajo a Chile, a lo mejor allá es una buena realidad. Entonces, todo lo que va uno aprendiendo, tiene uno que irlo poniendo en referencia dependiendo de dónde se encuentra uno. En que la misma declaración es diferente dependiendo de dónde se encuentra uno. Y ya cuando entiende uno eso, aún así todavía hay riesgos. Y exacto, vamos a aprender cómo generar ganancias descentralizadas, pero en criptomonedas, es decir, en criptomonedas, porque las monedas físicas, el fiat, la moneda fiat, ¿cómo se dice en español fiat? La moneda física, ¿cómo se dice el billete físico? ¿Cómo se le llama esto? Se me Eso olvidó. no sé. Real. El real, sí, hay una palabra en español, bueno, en español mexicano. Yo la Es, conozco también como Fiat. ajá, en inglés, ok, igual, bueno, pues, si lo entiende todo el mundo, fiat. El punto Diaria. es, la verdad es que la mejor forma de generar ingresos es hacerse banquero, crear un banco. Esos son los peores, los mayores estafadores del mundo, pero es estafa legal. Es completamente una estafa legalizada. No necesariamente es moral, pero es legal. Eh, y el, y el criptomonedas, las finanzas descentralizadas son lo más cercano, pero quitándole la estafa y quitándole el control al banco. Ah, porque ah, cuando una persona tiene control, con un grupo pequeño de personas tienen control de algo, es cuando crea siempre los problemas de, de fraude y de la ventaja. Cuando el grupo o la comunidad son los que lo controlan, eso tiene un control mayor. Ah, De pero hecho, no es quiere, cierto, justamente lo que tú decías. El Banco Central de Estados Unidos, hace décadas, muchas décadas atrás, era el Banco Central de Estados Unidos, hasta que después se convirtió en un banco privado, que es el que le presta dinero a Estados Unidos y es uno de los países más endeudados. exacto, el dinero, el gobierno de los Estados Unidos no tiene dinero, tiene deudas. De hecho, si ustedes buscan las noticias, hoy vi una noticia que en junio el gobierno tiene que pagar su deuda, si no está en bancarrota. Los Default, Estados Unidos están en bancarrota. Imagínense esto. para caer en default. En default, no pagar los préstamos que tiene de dinero. O sea, no hay. Bueno, y bueno, como tú decías, que la comunidad, a ver, tú explicabas en todos los entrenamientos y que te agradecemos mucho porque aunque a mí me gusta el tema de las finanzas, me especialicé en eso, este es un mercado totalmente nuevo que yo desconocía y no le tenía confianza por desconocimiento, falta de Claro, información, que era el mundo de las criptomonedas. Porque como también tú dijiste, se han creado estafas poniéndole el nombre que están respaldados por criptomonedas, que son claro. estas estafas piramidales, ya que te ofrecen rentabilidades del 30% y en el fondo es porque va gente colocando su nueva inversión. Dentro de las
más de 20.000 monedas que tú dijiste. Hay 150 que ayer escuché en tu presentación que fue muy buena y que ojalá tener ya esa grabación, porque como tú dijiste, yo solo paso el video y la gente se engancha, que eso es lo que es Claro. la forma inteligente de entusiasmar a otras personas que hay algo que les puede beneficiar. Entonces tú explicaste que hay 150 que son de capa 1 y que Ajá. dentro de eso estamos nosotros. De hecho, creo que ya hay 160, me parece. Ujú. Pero que dependiendo si se usa o no se usa es lo que va a dar el valor por oferta y demanda. Entonces, en el caso hablamos de criptomonedas, ¿no es verdad? En este caso de nuestra plataforma de Ultron, tú decías que se creó con aplicaciones, se creó ya Sí, con que se use en algo y que el valor de la moneda va a depender de justamente del uso que la gente le dé y que pues, dentro de estas cosas, que las noticias que habían de que puede salir una lotería, si nos puedes comentar algo al respecto nuevamente, del metaverso, de la tarjeta que también dijiste que iban a sacar. Entonces, si me puedes explicar, repasar un poquito esos tres temas, porque eso es lo que le daba a dar más valor en el futuro a la moneda.